Yo soy Carmen Sánchez Tarín. Nací aquí en Cheste en el año 51 y he vivido toda la vida aquí, menos unos años que fuimos fuera por trabajo, todo el tiempo he estado aquí. ¿Y qué mote tienes, Carmen? Mi mote es, por parte de mi padre, Matamoros y Curiquia, y por parte de mi madre, Nera y Olivillas. ¿Y sabes el porqué de esos motes? No, eso sí no lo sé, eso no. Ahora tú, Pepe. Yo soy Pepe García León, soy natural de Melilla, pero estoy enrolado aquí en el pueblo desde hace 50 años, que fue cuando llegué, año 71. No tengo mote, pero bueno, en mi tierra sí que tenía el mote, pero no viene al caso. Pero ahora sí que me conoce la gente como Pepe el del Olimpo, debido a que pusimos un bar en el año 94 y el nombre del bar era Olimpo. Entonces la gente yo creo que me conoce como Pepe el del Olimpo, sí. Entonces, Carmen, ¿tú fuiste a la escuela? Yo fui primero a la escuela de las monjas, del colegio de las monjas, el primer año de infantil, y después mi madre, porque esto lo hizo mi madre, por su criterio de ella, me pasaron al colegio, al Nacional, que era el grupo escolar Francisco Franco. Y allí terminé pues lo que entonces se hacía, que entonces se hacía hasta, no me acuerdo ahora el nombre, no se hacía aún el graduado escolar, tenía otro nombre, y terminé aquello con 13 años y medio y salí del colegio porque se terminaba entonces y se salía ya del colegio, no se esperaba a tener los 14 años, si no los habías cumplido tú salías ya. Y a continuación ya me metí en el Lois a trabajar. ¿Y cómo era la escuela de antes? La escuela de antes era bordar, hacer muy poquito de trabajo, muy poquito. Nosotros, hasta que yo en particular, solo tuve dos maestras buenas, el antepenúltimo curso y el último. Esas fueron muy buenas. Todo lo demás, aunque no hubiera ido al colegio, daba igual. Era bordar, la maestra entraba a las 11 entrábamos a las 10, la maestra se quedaba hablando con otra maestra en el pasillo hasta las 11, yo recuerdo aquello, no entraba en la vida, no hacía, y luego la religión, mucha religión, y esto de la política, también hacíamos política, eso era una asignatura, la política. Las flechas, el hablar del movimiento nacional, claro, estábamos en los años 58, 60, bueno, ya sería más, 58, yo tenía 7, entonces poquito. Pues en los primeros de los 60 estaba aún el gobierno en pleno auge, la dictadura más que el gobierno, la dictadura en pleno auge. Y me acuerdo que a los finales de curso venía el alcalde, venía las señoras que eran de la sección femenina, cantábamos muchas canciones, eso sí, cantar sí. ¿Te acuerdas qué canciones eran? Eso no me hagas que te cante, eso no. Cantábamos cuando entramos al colegio todos los días, había un corazón de Jesús en un recibidor grande que ya distribuía el colegio. El colegio sigue estando igual. Y ahí cantábamos en fila según las clases, cada clase en su fila, cantábamos el Viva España, eso sí me acuerdo. Y luego subíamos a la clase corriendo para arriba, para abajo, normal. Pero trabajar poquito. Trabajar de colegio, quiero decir, de hacer cosas, de aprender. Y claro, la escuela está muy relacionada con la iglesia, entonces. Claro, íbamos a durante el curso escolar, íbamos a varias conmemoraciones a la iglesia, pero aparte íbamos todos los domingos a la misa, todos a misa, y a comulgar y a las procesiones, pero no porque nos lo mandaran en el colegio, sino porque ese era el ambiente general. La gente íbamos mucho a la iglesia, sin pensar muy bien a qué íbamos ni qué es lo que allí se hacía, pero íbamos a la iglesia y a las procesiones y a las conmemoraciones religiosas, a todo, porque además había muchas fiestas que todas eran religiosas, y íbamos a todas, sí. ¿Y a ti te gustaba ir a la escuela? A mí sí, mucho.
¿Iban chicos y chicas juntas? No, no, los chicos en un lado y las chicas en otro. Las chicas íbamos en una parte, en un ala del cole, y los chicos estaban en la otra ala del colegio. Y lo que nos gustaba mucho es, si se perdía algo o decir que se nos había perdido un pañuelo, ir a la clase de los chicos a preguntar: ¿alguien se ha encontrado un pañuelo? Y todos los chicos: ¡ah! Y nada, todo, ahí acababa todo. Si no, y a tu clase, eso era. Sí, sí. ¿Y cuando se salía de la escuela? Cuando salíamos de la escuela, cogíamos la merienda y a jugar. Y a jugar. Para toda la tarde a jugar. Y luego, siempre, cuando encendieran las luces de la calle, a casa. Y otra cosa que también se instituía mucho era: si tú estabas en casa de una amiga, cuando fueran a comer o a parar la mesa, tú tenías que irte de la casa. Eso estaba establecido. Tú no podías estar en la casa si iban a comer. Corriendo a tu casa. Eso también era una de las normas. Y otra de las normas, no coger nada que te dieran en los demás casas, ¿eh? Por lo menos en mi casa eso iba a rajatabla. No cojas nada que te ofrezcan en otra casa. Normas. Y luego cuando entonces empiezas a trabajar en Lois a los 13 años, Y medio, sí. ¿cómo fue ese...? Fue fuerte. Eso lo he pensado. El trabajar tan pronto y tan joven, yo creo que eso fue demasiado prematuro. Yo no estaba preparada, creo yo, para afrontarme una vida laboral yo no era habilidosa, yo creo que no era muy habilidosa para coger una máquina, yo eso no lo había visto en la vida, yo en mi casa no había hecho nada, y empezar el trabajo, a mí eso me parece que me costó un esfuerzo, físico no, psíquico, yo creo que eso a mí me costó. Pero bueno, luego ya me acostumbré y yo iba contenta y feliz de ayudar en mi casa económicamente. Eso me parecía a mí que era un logro importantísimo, el trabajar y ayudar a la casa económicamente. Íbamos a turnos, empezábamos a las 5:30, según cómo estaban las fiestas, empezábamos a las 5:30, a las 6:20, y terminabas a las 2, a las 2:30, y luego entrábamos, eso era un turno, y el turno de por la tarde era entrar a las 2:30 cuando salían las otras, y salir a las 10, 10:15, 10:30, y irte a la cama a descansar. Los sábados y los domingos, sí, pero es que trabajábamos los sábados, ¿eh? Trabajábamos los sábados por la mañana y por la tarde. Hacíamos turnos, el único día de descanso era el domingo. Hasta el domingo se descansaba. ¿Y qué se hacía el domingo? ¿Qué hacíamos el domingo? Pues no sé, pues iríamos con las amigas, poco más, poco más. Y Pepe, usted cuando llega... Ay, perdona, tú. Tú cuando llegas a Cheste, ¿cómo está el pueblo? ¿Qué te encuentras? Pues me encuentro en un pueblo normal, como son todos los pueblos, con una serie de bares donde íbamos a tomar una cerveza o a tomar un café, y también pues había uno que tenía incluso unos billares y unos futbolines. Y a mediodía, cuando terminábamos el trabajo, nos veníamos aquí al pueblo, comíamos en algún bar y luego echábamos la partida de futbolín y volvíamos a otra vez a trabajar. Pero claro, esto ya te estoy hablando del año 71, que ya teníamos bastante edad para poder trabajar, y no nos dedicábamos mucho a los bares, nada más que el tiempo que teníamos un ratito íbamos y veníamos. El pueblo era un pueblo normal. A mí me pareció bien, a mí me gustó desde el primer momento, me acogieron muy bien, siempre he sido querido aquí en el pueblo y en fin, yo fui feliz aquí, he sido feliz, claro, sí, sí. ¿Cómo era el día a día de una persona que trabajaba en Lois? Bueno, yo me dedicaba a la confección en cuanto a jefe de cadena, una cadena de fabricación de pantalones, y el día era pues fabricar pantalones, confeccionarlos, empaquetarlos, enviarlos, en fin,
hacer el proceso de confección de las prendas. Ese era el día a día. Íbamos a turnos, como ha dicho Carmen, y a veces íbamos por la mañana y otras veces por la tarde. Y yo muchísimas veces, y como yo muchos de mis compañeros, hacíamos un turno y medio de trabajo. De manera que si terminábamos a las 2 de mediodía el turno de la mañana, nos quedábamos hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la tarde con un segundo turno. Aquello lo pagaban como extra y a nosotros nos interesaba. Aparte de poder aprender más y saber más cosas sobre todo el proceso de fabricación. Sí. Y cuando iban, o sea, la rutina era luego ir al bar, los bares, ¿cómo eran No, los bares? a diario en Claro. el bar no se pisaba a lo mejor a mediodía para comer, como ya te he dicho, pero luego ya por la tarde cada uno en su casa porque al día siguiente a las 5 de la mañana había que levantarse. Yo entonces vivía en Valencia y desde Valencia aquí a Cheste veníamos en un microbús que ponía la fábrica, la empresa, y claro, salíamos de Valencia antes de las 6 de la mañana, con lo cual había que levantarse a las 5 y luego por la noche lo único que tenía ganas es de llegar a casa y dormir, claro. No había bares. ¿Cuánta El fin de gente, semana sí. cuánta gente trabajabais en Lois? Pues aquí en Lois yo calculo que trabajaríamos unas 250 personas en el tema de confección, porque es que la fábrica de aquí tenía confección y además tenía hilaturas y tenía tejidos y tenía muchas más secciones dentro del mundo del vestir, ¿sí? Pero nosotros en confección pues seríamos unas 6 cadenas o 7, unas 30, 250 personas por ahí seríamos, ¿sí? ¿Y cómo funcionaban las cadenas? Las cadenas, bueno, pues era una serie de operaciones que había que hacerle a cada una de las prendas y se empezaba por el principio y se terminaba por el final, como Hombre, todas las cosas. Pero claro, ahí entre medio, pues una hacían los bolsillos, las otras ponían las cremalleras, las otras ponían las cinturillas del pantalón, en fin, lo que lleva a una fabricación de una prenda, claro. Las cadenas estaban constituidas unas 30 personas o por ahí. ¿Y era mayoría de hombres o de A mujeres? mujeres. Toda la fabricación se hacía con mujeres. Los mandos intermedios eran todos hombres. Había alguna mujer que empezó a despuntar entonces y una o dos estuvieron de jefes de cadena, pero la mayoría éramos hombres, sí. Luego, al poco tiempo, yo llegué en el 71, pues en el año 72 la fábrica se trasladó a una nueva empresa que había en Benaguacil, que se construyó, una empresa fabulosa. la Allí era fábrica. para 1000 personas. Y entonces venían cada mañana de todos los pueblos de aquí de cercanos, venían a trabajar chicas en autobuses. Aquello fue una maravilla para 1000 personas trabajando. Y duró unos cuantos años, claro. No ¿Y, duró mucho. y tú eso lo viviste también? Sí, pero ya muy poco tiempo. Empezamos, empezamos en Cheste cosiendo y luego fuimos a Benaguacil. Pero yo en Benaguacil ya estaría un año o así, no estaría más, porque si empezó en el 72, dices, pues yo estaría hasta el 74 que nació Elena. Sí, hasta el 74 estuve yo, hasta junio o así del 74. Un año y medio no llegaría. ¿Y cómo iban y volvían a...? En autobús, eso lo ponía la empresa. Vuelve a repetir, íbamos y veníamos... Ay, perdona. Nada, tranquila. Íbamos y veníamos en autobús, que lo ponía la empresa. Y entonces tú del transporte no te preocupabas, ibas en el autobús y te traían en el autobús y ya estaba. Sí, de todos los pueblos, ¿eh? Pero eso fue una revolución en esta zona, porque era trabajar un montón de mujeres que añadían un dinero a la casa. Y eso en Cheste fue además de una revolución, el pueblo aumentó en arreglar las casas, en todo se notó muchísimo, en las tiendas, en todo. Eso fue un empujón para el pueblo. Fue de vivir solo de la agricultura y las mujeres estar en casa sin aportar nada, a que ya no se vivía solo de la agricultura, y la agricultura en esta zona era muy pobre, porque era viña, era secano. Ahora ya no, porque hay mucho regadío y ya es otra cosa, pero entonces era secano. Y lo que aportamos las mujeres a las casas, eso fue una revolución para el pueblo,
una buena revolución. Luego, por ejemplo, en los fines de semana, porque tú vivías en Valencia, Sí. pero los fines de semana estabas aquí en Cheste o... Los fines de semana, cuando yo vivía en Valencia, venía aquí a ver a Carmen. No había fines de semana, Como Solo había domingos. Solamente era el Fines de domingo, semana no porque el existían. sábado se trabajaba o bien de mañana o bien de tarde. Y entonces era el domingo el único día que veníamos aquí pues a estar con la novia. Que íbamos al cine por entonces, que íbamos a lo mejor a algún bar a tomar una cerveza. Y eso era Poco más, un paseo por la calle Chiva, por la calle principal, y ya está. Y el domingo por la noche pues otra vez a casa para volver a trabajar el lunes. ¿Puedo hablar? El ocio yo no creo que se vivía como se vive ahora. El ocio no existía como tal. Era más bien el descanso. El domingo lo tenías de ocio, lo tenías de descanso y hacías, pues eso, un paseo, el salir, pero el ir al cine. Íbamos mucho al cine, porque aquí había cines y sí que íbamos al cine, pero muy poquitas cosas más, poquitas. ¿Y os acordáis qué películas echaban en el cine? Ahí. No. Hombre, sí que recordamos que en Semana Santa pues eran las típicas Las que películas hacen ahora, de Semana si aún las Santa, los hacen. 10 mandamientos, el no sé qué, todo ese tema. Si aún las hacen. Y eso se sigue haciendo todavía aquí. Pues por entonces era lo mismo. ¿Qué película recordamos de aquella? No me acuerdo yo qué película iríamos a ver, no me acuerdo. Yo Pero tampoco, bueno, pero... las de entonces, las de los años 60. Sí que me acuerdo, yo no me acuerdo de las películas, pero sin embargo sí que me acuerdo que de novios fuimos de viaje a Alicante, los dos solos, no lo dije en mi casa. Eso sí que fue una proeza. ¿Te la cuento? Bueno, pues comulgaba una sobrina de Pepe y yo no lo dije en casa porque eso me parecía muy fuerte. Y yo salía de trabajar sábado al mediodía, Pepe vino a recogerme, creíamos que iba a venir su madre, no vino y entonces nos fuimos a la estación de autobuses de Valencia, cogimos un autobús, no había autobús hasta Alicante y nos fuimos hasta Benissa. Y en Benissa, en autostop, llegamos a Alicante a las 12 de la noche a la comunión y al otro día a la comunión de su sobrina y al otro día corriendo para casa. Y yo cuando vine ya lo conté. Pero y luego mi madre me dijo, ¿y eso por qué no lo has contado? Bueno, por si no me dejabas. Pero eso sí que fue para nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Ir a Alicante solos, madre mía. Porque aún no se iba mucho solos, ¿eh? No se iba mucho solos, siempre con amigos, más gente, solos no. Y eso fue una proeza lo que hicimos, sí, sí. Porque antes la relación entre los chicos y las chicas no es como ahora. Hombre, ni parecido. Y no era ni parecido. Y yo recuerdo que decían que, por ejemplo, había amigas mías que tenían hermanas mayores y que de sus hermanas, que se llevaban 6 o 7 años o 8, con ellas, ya había sido un cambio tremendo. Nosotras teníamos mucha más libertad que habían tenido sus hermanas, pero aún así todo, si íbamos a Pascua, pues teníamos que ir todas. Siempre juntas con los novios, pero nunca solas, no, siempre en pandilla. Y en pandilla te dejaban, pero sola era un poquito demasiado. A ir a la playa y todo eso, sí, nosotros sí que hemos ido. Sí, pero bueno, la diferencia entre en aquella época y en la de ahora suponemos que es tan grande como la nuestra y la anterior a nosotros. Sí. Pero claro, nosotros teníamos unas limitaciones, pero ya empezábamos a hacer los pinitos, ya salíamos con los amigos, y yo qué sé. Íbamos de excursiones. En fin, hacíamos unos pequeños pinitos. Pequeños. ¿Y vosotros ibais a bailar? Íbamos a bailar, sí. Sí. Entonces aquí en el pueblo había un par de discotecas. Sí. Una que se llamaba Sayonara, me parece. Empezó aquí, en esta Luego calle, vino otra que se llamó Adán y Eva, o anteriormente. Luego otra que se llamó Mermelada. Y hubieron 2 o 3 discotecas. Y otra que hubo antes, Que después de la Sayonara, Montecristo. Que eran no me discotecas, más que discoteca, lo que era pues ir a sentarte allí un rato, a estar con tu novia y a darte un beso con ella si podías
más que bailar. Bailábamos de vez en cuando, Poco. pero no. Nosotros muy no hemos sido poco, muy bailones. poco, no hemos sido bailones. ¿Y cómo fue la llegada de las discotecas a Chester? A otra revolución. La revolución de las discotecas fue, yo creo que sí que fue una revolución, porque primero estaba el chicolino, y el chicolino era una cosa con mucha luz, era un almacén, o un tipo de almacén, hacía frío en invierno, bailábamos con los abrigos puestos, tú imagínate, y no era una discoteca. Y luego ya vino esta sayonara, que esto ya había muy poquita luz, y ya era más íntimo, ya era otra cosa, ya era un buen cambio. Empezó con la sayonara, que duró poco tiempo, pero ya fue más íntimo, otra cosa. Sí, sí, claro, más íntimo eran las discotecas. Y no se iba tanto a bailar como a estar sentado allí en una mesa tomando a lo mejor un refresco. Había alguna gente cosilla que de bailaba, esa. Pepe, tú y Sí, yo no, pero había gente que sí que bailaba, que es... pero era estar allí en algún sitio donde pudiéramos estar por las parejas. Sí. Bien. Eso cuando llegó la discoteca. Pero en el chicolino que ahí se bailaba porque no había donde estar sentados, no era tan íntimo. Las discotecas fueron una revolución, pero nosotros ya la vivimos muy poco, porque es que nos casamos muy pronto. Nosotros hicimos muy poco tiempo de novios y nos casamos. Yo me casé con 22, ¿no? Con 22 tenía yo. Y Pepe, ¿cuántos? 24, 25 más o menos. ¿Sí? 25, no te quites uno. 25, No te quites uno. Sí. 25. Bueno, entonces, claro, o sea, ese cambio de las discotecas, eso fue... Eso fue buenísimo. Eso fue buenísimo. ¿Y os Claro. acordáis el tipo de música que se escuchaba en las discotecas? En las discotecas, yo creo que ya se escuchaba de antes, en el Chicolino y todo, los Beatles, los Sirex, ¿quién eran los otros? No me acuerdo, ¿tú Pues te acuerdas? Relámpagos, los Sires, no sé, Mocedades también andaban por entonces. Pues eran músicas a veces lentas para bailar agarrado, y música rápida, que era lo que estaba entrando entonces en la sí, época. ya se bailaba una rápida suelto. para bailar suelto. Para ¿Eh? bailar Los suelto, Beatles, se decía. Porque hubo un cambio en la manera de bailar. Claro, hubo un claro, cambio en claro. la manera de bailar, claro. De bailar agarrados, que se bailaba siempre, a bailar suelto, que era lo que estaba entrando de moda entonces. Bailar uno enfrente al otro, moviendo cada uno a su Lo que a su podía. estilo. Sí. Sí, ahí hubo una revolución. Mm. Y vosotros conocisteis, porque sabemos que aquí en Cheste se hizo un cineforum, no sé si... Sí, a ver, fuimos muy Cineforum. poco ya. Nosotros fuimos, porque ahí nos trabajábamos sábados todo el día, y luego ya nos pilló a punto de casarnos o casados. Yo al Cineforum fui muy poco ya, un par de veces o tres. Ya no, porque yo me casé muy pronto y entonces ya no. ¿Y tú, Pepe? ¿Tú fuiste? Yo me dedicaba entonces a trabajar, más que otra cosa. Y a lo mejor si fui alguna vez, que no me acuerdo, al Cineforum, fue muy pocas veces, muy pocas veces. Y me acuerdo que lo montó, pues me parece que fue un profesor que vino aquí al pueblo, Sí. un tal, no me acuerdo el nombre ya, Hortelano No, me el parece. hortelano no fue. Bueno, y no fui. Yo sí fui alguna vez y no fui mucho. La verdad es que no fui mucho al Cineforum. Eso nos pilló ya a punto de casarnos. Pero ¿sabéis en qué consistía? Bueno, Sí, el hacían una Cineforum. película y se comentaba, Claro. y se comentaban, y eran películas, ¿cómo se llamaban? De ensayo, arte y ensayo se llamaban, de arte y ensayo. La Viridiana era de las que se ponían, Viridiana, que acuérdate ¿tú has visto Viridiana? Creo que no. Pues Viridiana era de Buñuel y no sé si la Viridiana tuvo relaciones infectuosas con el hermano, con no sé quién, ahora yo tampoco me acuerdo muy bien. Pero aquello fue, esas eran las películas que se ponían, porque esas no salían en el cine aún. Porque te hablamos del 73, 74, no había muerto Franco aún.
¿Te puedo contar una cosa? Claro. Bueno, pues sí que me acuerdo, un día viene Pepe y había toros en el octubre y yo estaba en la calle y viene Pepe de trabajar, ya nos habíamos casado, y me dice, se está muriendo Franco. Aquello fue... ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, Lo he oído en la radio. Se está muriendo Franco. Aquello fue como si dijéramos, como si me hubiera dicho que iba a haber un cataclismo. Eso fue, un cataclismo. ¿Y qué va a pasar? Se está muriendo en el octubre, en las fiestas de octubre, que son después del 18, así que le faltaba un mes para morirse. Y ahí estuvimos ese mes, me acuerdo que oíamos la radio, porque tendríamos televisión ya, ¿no? no me acuerdo. No lo sé. No me acuerdo. Bueno, pues eso, como si aquello fuera lo más de lo más de lo más. Bueno, es un recuerdo anecdótico y Hombre, ya pues está. por eso lo he contado, Sí. porque es anécdota. Que sí que vivimos la muerte de Franco, claro. Claro. Y todo lo que vino después. ¿Y cómo fue? Bueno, pues Franco se murió, dieron la noticia, aquello parecía que iba a ser el fin del mundo, Sí. pero todo el mundo esperábamos que aquello fuera para bien porque entrábamos en una democracia o podríamos entrar en una democracia. O esperábamos. Tuvimos la suerte de tener un presidente que hizo la transición bastante bien, que fue Adolfo Suárez, que la hizo tranquila, que legalizó los partidos, como ya lo sabemos, y la verdad es que empezamos a ver un poco pues una esperanza de libertad y de poder expresar todo lo que tú sintieras, claro. Cosa que con la dictadura no se podía decir nada. Todo estaba ya cuadriculado, todo, no te podías salir de ningún sitio. Pero bueno, fuimos a mejor, afortunadamente. Yo recuerdo el Sábado Santo que legalizaron el Partido Comunista y aquí había un chico, más joven que yo, que vivía aquí en la calle Chiva y que puso una bandera comunista en el balcón. Y fuimos a verla porque aquello era, pues imagínate lo que era. Era el no va más, eso que sería. Me parece que era Sábado Santo, cuando puso la bandera aquella, sí que era Sábado Santo. Yo creo que legalizaron el Partido Comunista en Jueves Santo, me parece que fue, o Sábado Santo, Pepe, porque él la puso el día de el Sábado Santo en el balcón. El partido, claro. Y fuimos a verla. Eso era un acontecimiento, una bandera comunista. Eso nosotros no la habíamos conocido nunca, porque nosotros nacimos en la dictadura y para nosotros eso era nuevísimo, sí. Claro, y en casa, vuestras familias, ¿cómo lo vivieron? Hombre, la vivencia de aquella muerte de Franco, pues todo el mundo vivió pues una nueva sensación, una nueva esperanza de poder avanzar un poco más. Mucha gente, por lo que tenía ganas era de acercarse más a Europa, que estábamos en el culo del mundo, y pensábamos todos que iba a ser una buena cosa para España, como así fue, que tuvimos unos años bastante buenos, empezó a despegar la economía, las fábricas empezaron a funcionar, hubo mucho ambiente de trabajo y nos incorporamos un poco a España, a Europa, que estábamos fuera de Europa totalmente. Y yo recuerdo mucho esas épocas porque en mi casa siempre se ha hablado mucho de política, mucho, pero siempre se ha hablado bajito, no se podía hablar fuerte. Y yo recuerdo que yo tenía un tío que traía libros de fuera, del ruedo ibérico, que estaba prohibidísimo, y yo recuerdo ir con libros prohibidos del ruedo ibérico a llevárselos a un amigo de mi tío, que ya los había leído mi padre, y los llevábamos en cestas. Esto lo he vivido yo, yo lo he llevado. En una cesta con tapas, un periódico encima, el libro abajo, y yo, que ya tendría pues 14, 15 o más, iba a llevarlo a casa del amigo de mi padre y de mi tío. Y luego lo recogíamos. Y mi padre, si lo recogía, se lo metía aquí. Llevaba la camisa metida y aquí se metía el libro. No los enseñábamos, eso estaba. Y en casa había un armario con libros, y esos libros, que eran del ruedo ibérico, que los compraban fuera,
esos se ponían detrás de los que eran normales, para que si venían, esto te hablo ya de los años 60, ¿eh? La gente ha tenido miedo hasta hace nada. Y los libros normales delante y los libros prohibidos detrás, en casa. Eso lo he vivido yo. Claro, Ha porque estado en mi casa. antes era todo clandestino. Esos no se podían llevar por la calle, porque si te pillaban te podían multar, por lo menos multar o más, si sabían de lo que era los guardias, que eso no lo sé. Pero sí. Y, y todo fue una revolución una vez murió Franco, porque otra de las revoluciones fue el ir a votar. Yo recuerdo, ya estábamos casados, claro, y tendríamos los críos, los tres. Uno o dos, en el 76, dos. En el 76, dos. Dos. Bueno, pues yo recuerdo la gente que había en la plaza a votar, las colas. Yo recuerdo que había mucha gente para votar. Claro, yo era la primera vez. Bueno, hubo un referéndum en los años 60 y no me acuerdo de qué era. Y yo me negué a ir. ¿Esto lo cuento? ¿Sí? Bueno, pues yo me negué a ir. Le dije a mi padre que no iba, que no quería ir a votar, que no. Y yo trabajaba. Y él estuvo en una mesa electoral y viene a casa y dice, yo te he votado, ¿a qué orden había para votar? ¿Por qué me has votado? Porque sí, porque tú vas a trabajar a una fábrica, no sé, a que te echen, que no sé cuántos, te miren mal. Y me dio la papeleta como... Se ve que... esto no lo recuerdo bien. Se ve que nos dieron unas horas para ir a votar y había que presentar el papelito como que habías ido a votar. Y yo, como no fui a votar, pues a lo mejor mi padre pensó, a ver a esta que no ha ido a votar, no le digan que tenía que haber estado trabajando. Y él no es que me votó, me trajo el papelito, eso es. Me trajo el papelito como que yo había ido a votar, eso fue. ¿Cómo? El justificante, que no me salía. El justificante como que yo había votado. Sí, eso fue un referéndum en los 60 y algo. Pues no sé si fue por el cambio de... No lo sé, no te lo puedo decir. Pero me acuerdo de que fui a votar, yo tenía ganas de votar y fui a votar. Y lo que sí daban era lo que estaba diciendo Carmen, daban un justificante porque se concedían 4 horas para ir a votar. Antes, las primeras elecciones se votaban en días laborables, con lo cual todos los trabajadores teníamos derecho a ir a votar un tiempo de 4 horas. Pero había que presentar el justificante como que había votado. Y claro que fui a votar, claro, además con bastante satisfacción. ¿Y dónde estaban la mesa electoral? Pues aquí en los colegios, las mesas electorales estaban en los colegios. Yo fui al ayuntamiento. Y estaban en las puertas laterales, había mesas y en el ayuntamiento, la puerta principal, no me acuerdo. Yo voté en la puerta lateral de la calle Julio Tarín. De esto me acuerdo. Yo me acuerdo de que fui a algún colegio, no sé a cuál, pero fui a algún colegio. O a lo mejor han sido posteriormente que fui al colegio y las primeras las voté en el ayuntamiento. Exactamente no me acuerdo, pero bueno. ¿Y cómo era el ambiente del pueblo? ¿Hubo meeting? Sí, muchos, sí, claro. Hubo muchos mítines, sí. Sí, y además vino mucha gente, sí. Mucha gente, quiero decir, mucha gente a dar el mitin. Vinieron, yo me acuerdo del PP, pero ahora no me voy a acordar de los nombres, que vinieron gentes, nombres de gente que habían estado en el gobierno de Franco. Ahora no me voy a acordar de quién, pero vinieron varios, sí, y del PSOE también vendrían. Yo eso no lo recuerdo. Recuerdo los del PP, o la AP, sería la AP, no el PP, el AP, porque fueron gente renombrada, ¿sabes? Que venía del gobierno de Franco, gente que se oían en los periódicos y se oían. Sí. Hombre, yo creo que el primer partido de tendencia derecha me parece que fue el CDS. Y el AP, CDS, y el AP. Y posteriormente vino el AP. No, posteriormente no, a la vez, AP, con Fraga. Y luego vino el S. Y entonces sí que venían algunos políticos de fuera a dar alguna charla en algún local de aquí del pueblo, sí. Sí, a tratar de dar explicación a la gente de lo que se iba a votar y a qué partido había que votar con el fin de que pudieran salir ellos elegidos, claro. Sí.
y había como hay hoy en día que está todo lleno de pancartas, carteles, papeles. Yo creo que Pancartas y papeles yo no Yo- recuerdo de ver. Lo que sí recuerdo es que echaban alguna propaganda por las calles, algunos papeles de propaganda por las calles, pero pancartas en las paredes y eso no recuerdo que hubiera. Pero sí que habían panfletos que dejaban por las calles y la gente los iba cogiendo, sí, de algunos partidos, ¿verdad? Me sí, acuerdo de algo de eso. yo no recuerdo bien las pancartas. A ver, estamos en el 77, aún éramos pobres, ¿sabes? Y los partidos también eran pobres, aquí éramos pobres todos, o casi todos, o casi todos. No había el despilfarro de propaganda, la propaganda era los mítines, las personas, más, porque eso era más barato, o por lo menos más fácil. Y sí que vino mucha gente y daban muchos mítines. Y la gente íbamos a los mítines. Sí. Íbamos a los mítines. ¿Y qué cambios vieron? Quiero decir, porque eso, claro, esto es todo un cambio político, o sea, se muere Franco porque se termina la dictadura, empiezan las elecciones, empieza la democracia. ¿Cómo eso afecta a Cheste, al pueblo? A ver, mm, no sé qué, no sé muy bien cómo afecta, no sé. Empezó, los primeros gobiernos fueron de AP, gobiernos municipales, de AP y los socialistas, y los comunistas también sacaron muchos votos. Me parece que sacaron en las primeras elecciones tres concejales, que es mucho. Los socialistas también, y el AP es el que menos sacó entonces, el que menos. Y yo no recuerdo que hubiera mucho movimiento, no sé la palabra bien, no sé, no te sé decir muy bien la palabra, mucho movimiento de esto, oh, no me sale. Bueno, pues yo no creo que hubo, ¿por qué no me ayudas? Movimiento de gente, Ni de partidos, ni nada. La gente la gente lo llevó todavía muy bien. la gente todavía nos manteníamos con nuestras Creencias, creencias, no, calladitos. nuestras tendencias políticas, vamos, y nos manteníamos callados, cada uno, pues sabíamos qué podría pensar el otro de nosotros. Y por lo tanto aquello fue calladito todo y fue una evolución que fuimos llevando poco a poco hasta que hemos llegado a este tiempo, a nuestros días, donde la gente ya pues se expresa con más libertad y que dice las cosas y que, en fin, y que casi todo el mundo sabe qué tendencia era la de cada cual. Pero por entonces fue un cambio tranquilo, porque realmente pues se podía seguir teniendo miedo a que pudiera haber alguna cosa, alguna discriminación, no represalias, pero sí alguna discriminación, con lo cual pues cada uno fuimos poco a poco situándonos en nuestro sitio y ya está. Porque Sobre todo creo yo, sobre todo la gente que no ha sido muy de estar metida en la política, los que hemos estado en la barrera. Pues lo hemos visto y lo hemos vivido así, tranquilamente, hemos opinado en casa, poco fuera, y luego hemos hecho lo que hemos querido. Siempre ha habido gente que ha militado y que ha estado colmar movimiento y que ha sido gente más activa en los partidos, cosa que está muy bien. Y luego mucha gente que no, que ha estado viéndolo desde la acera, tranquilitos y viéndolos pasar. Y luego a votar, sí, a votar, y cada uno vota lo que quiere. porque antes, claro, había miedo. A ver, habla Pepe, porque No había miedo, yo creo que no había miedo. Todo el mundo sabía que había fallecido Franco y que de ahí en adelante, de no ir las cosas muy mal, iríamos a mejor, a una democracia y a un cambio tranquilo, que afortunadamente se hizo un cambio tranquilo. Claro, eso es con la muerte de Franco, pero durante la dictadura, claro, ahí sí que, o sea, sí que hay un cambio a lo mejor en el temor en las familias, ¿no? Supongo. Claro, con la dictadura había un silencio, pero absoluto, sepulcral, absoluto. absoluto. Aún lo hay, ¿eh?
Yo La creo- gente tenía mucho miedo que si decía alguna cosa que no iba en favor del régimen, pues pudiera tener alguna consecuencia. No digo yo, al final, no digo yo que fuera una consecuencia grave, pero sí que podría tener alguna discriminación por haber expresado un sentimiento contrario al régimen de Franco. Una vez que él falleció, pues oye, todo el mundo tuvimos la esperanza de decir, aquí puedo decir yo lo que yo quiera. Pero aquello se hizo poquito a poco, sin molestar nadie a nadie y sin expresar muchas cosas. Sabíamos que teníamos libertad, que podíamos decir las cosas, que posiblemente con un porcentaje elevado no íbamos a tener ninguna consecuencia, pero la gente lo hizo tranquilito, no expresó nunca ninguna cosa rara. Yo recuerdo en mi casa hablarse mucho de política, mucho, siempre, pero siempre de puertas para adentro, pero mucho, ¿eh? Mucho. Y a mí siempre me ha gustado. Yo no he pertenecido nunca a ningún partido, nada, pero, pero me ha gustado. Y yo he oído hablar mucho de política en casa, a nivel de Cheste y a nivel nacional, de Valencia no porque no había, pero a nivel nacional yo también he oído mucho. Ya te digo que hemos llevado libros prohibidos para acá y para allá continuamente, bueno, continuamente, muchos. Y, y cuando vino la democracia, es que aquello fue aún hablar más, ¿eh? Y cuando vino el golpe de Estado del 81, que vivíamos en Burgos con los niños y estábamos aislados, no teníamos teléfono ni teníamos de nada. Y yo no llamé no llamé a casa, porque en mi casa tampoco había teléfono. Y yo llamaba desde la fábrica donde Pepe trabajaba, y es que fíjate, y mi padre o mi madre o quien había, iban a casa de mi vecina y cogían el teléfono y hablábamos. Y mi padre me llamó al otro día, a Pepe, no decir nada, ¿qué os ha pasado en Burgos? Estaban los tanques en la calle. Pues sí, pero nosotros no nos hemos enterado. A ver, la gente que ya había pasado la guerra, mi padre era con 14 años. Aquello para ellos fue un golpe de Estado, pero de verdad. Pero nosotros eso, o por lo menos yo y Pepe, no lo vivimos igual. Vivimos un golpe de Estado, estuvimos hasta la 1 o la 1:30 viendo la tele, en Burgos, que estaban los tanques, los teníamos enfrente, porque vivíamos en las afueras y de donde salieron los tanques estaban pegados a nosotros, pero no vimos, o por lo menos nosotros no entendimos la gravedad del asunto como lo vivieron la gente, creo yo, como lo vivió la gente que había pasado la guerra, los que de verdad habían pasado la guerra. Y aquello sí que fue un movimiento raro, ¿no? Lo del año 81, lo del golpe de Estado, fue pero no, Nosotros que estábamos en Burgos en aquel entonces, cuando el golpe de Estado, pues o bien por nuestro compromiso familiar, que ya teníamos 3 niños en edad escolar, o bien por el compromiso laboral de trabajo, pues vivimos aquella efeméride, pues yo qué sé, con pequeño miedo, pero no pensamos que aquello podría seguir, y no pensamos que iría a más. Y bueno, estuvimos muy pendientes de las noticias en televisión y pendientes de las noticias en todos los sitios para ver cómo se resolvía aquel tema. Afortunadamente, al segundo día aquello se disolvió y, oye, se pasó del susto. Pero nuestros padres yo creo que sí que lo vivieron con mucho más temor, porque ellos recordarían lo que fue en el año 36, 37, 38 con la guerra, con el lanzamiento de Nacional, y ellos sí que tuvieron más temor que nosotros, posiblemente más conocedores del tema que nosotros. Nosotros éramos entonces con 25, 26 años, 27, no me acuerdo bien. Yo 30, ¿no? Era 30, el 81, yo 30. 30 años, pues estábamos con otro tipo de compromiso, laboral, familiar, en fin, nuestros quehaceres diarios. Más pardillos. No, sí. no nos metimos tanto en la causa como fue.
Y volviendo un poco a los cambios que estábamos hablando, que se vivieron, por ejemplo, en educación, en la escuela, vosotros visteis un cambio con el tema, con la transición, la democracia y todo eso. ¿La escuela cambió? Cambió todo. Yo creo que cambió todo. En los primeros años de la transición y luego de la democracia y con los gobiernos que vinieron, yo creo que cambió todo. Cambió la forma de vivir nuestra. Yo creo que éramos más libres, se hablaba más, por lo menos ya no lo hablábamos solo dentro de casa. Yo recuerdo en el verano que salíamos al fresco y hablábamos de política en el fresco. Antes no hablábamos de política en el fresco, me refiero a la calle, por la noche que salías a tomar el fresco. Y eso en la época antes de la democracia, eso no se hablaba en la calle. Se hablaba dentro de las casas y con la puerta cerrada, a ser posible. Yo eso lo recuerdo en casa. Pero una vez vino la transición y vino la democracia, esto ya lo hablábamos en el fresco. Yo tenía un tío que vivía fuera y cuando venía nos contaba muchas cosas de movimiento de política, porque nos ha gustado la política a todos. Y nos ha gustado, pero siempre hemos estado fuera, nunca activos. Pero libros se han leído muchos sobre prohibidos, de los que se escribían autores fuera de España y criticando la época de la dictadura. En mi casa ha habido muchísimos libros de esos y se han leído todos. Yo no, yo aún era muy cría, pero mi padre ha leído de esos todos. A ver, y lo que bueno que entonces llegó es que esto ya lo hablábamos en la calle, ya se hablaba. Hasta entonces no, hasta entonces no. Y, por ejemplo, la sanidad, la medicina, ¿vosotros recordáis cómo era la sanidad antes, cuando llega el primer centro de salud, o si iba por la mutua, o cómo era el médico antes? A ver, ¿tú qué dices? Bueno, había un médico de cabecera aquí en el pueblo, al cual es? íbamos pues cuando estábamos enfermos, pues algún resfriado, alguna gripe, cualquier cosa, por lo menos nosotros. Y los niños, nosotros los llevábamos a un pediatra aquí en Valencia. Y Sí. con él estábamos muy bien atendidos. Y yo creo que aquí no había nada más que un ambulatorio o una consulta que pasaría. Primero iba, Un médico a ver, de aquí en la del pueblo, época, pero nada más. en la época cuando yo era pequeña y de casada, no había ambulatorio. Ibas a casa del médico y allí te visitaba. Él tenía una consulta, había 2 médicos, él tenía la consulta y tú ibas desde un embarazo hasta una uña que está mala y te la tienen que quitar, hasta ponerte unos puntos, si te caías, te cosían. Todo era el médico de cabecera. Y tú pagabas un tanto al mes o al año, no lo sé, eso no lo sé yo. Y no cobraban los médicos. Con ese tanto que pagabas estabas cubierto. Y además eran los médicos de Cheste también, conocidos, parientes, amigos, ya está. Y luego vino el ambulatorio, un ambulatorio que pusieron en un sitio que yo creo que era un sitio del ayuntamiento, una casa del ayuntamiento, y ahí hicieron pues un ambulatorio, que ibas, tomabas tu turno, te ibas, bueno, eso. Y ya vinieron los médicos de fuera porque los de Cheste ya se hicieron mayores y se jubilaron. Y entonces sí que ya empezaron las cartillas del seguro, porque las que íbamos a la fábrica ya estábamos todas dadas de alta en la Seguridad Social. Y yo empecé, ¿en qué año empecé yo, Pepe? Hoy, yo qué sé, en el 65, o en el 64 empecé. Pero yo como no tenía aún los 14 años, no me dieron de alta hasta el otro día de haber cumplido los 14 años. Y entonces ya con la cartilla del seguro ibas al médico de cabecera y te cubría, como ahora. Y te recetaba y te dispensaban la medicación sí. en la farmacia. Sí, igual. Tal cual, igual que ahora. Eso igual que ahora. Era una seguridad social, solo que el médico era o bien el titular de aquí del pueblo, ya no estaban o posteriormente los que vinieron otros de fuera. Sí. Y ya está. Sí. Te pasaban consulta, te recetaban y a casa. Sí. No había pediatra. O si había yo no me acuerdo que no, hubiera pediatras no había.
¿Y os acordáis, eran todos hombres o había alguna mujer médico? Yo creo En el que no. pueblo, creo que los no. ambulatorios estaban, el ambulatorio estaba hombre. por hombres, Por médicos, hombres, sí. médicos, sí. Sí, por hombres. Yo no recuerdo ninguna médica. En estos años primeros, no. Médicos y practicantes, hombres. Hombres. ¿Y la alimentación, la comida, cómo era? Bueno, la comida en aquel entonces pues eran los guisos tradicionales españoles de toda la vida. Pues un puchero, que aquí es muy típico, unas lentejas, unas judías, unos garbanzos, el hervido popular aquí del pueblo, que eran casi todas las noches un hervido para cenar. El hervido. Y luego para después, pues un trocito de carne, o una Embutido, longaniza, o embutido, dos longanizas, embutido. o una morcillita y una longaniza. Y luego alguna fruta, si es que había de casa. No, frutas sí. Y si no, pues lo que hubiera y ya está. No, y si no era de casa, era comprada. Cuando tú y yo nos casamos, era comprada. En mi época de cría sí que era lo que había en la casa, según la temporada. Pero ya en la época nuestra se compraba la fruta. ¿Y dónde ibais a comprar? Al mercado. Al mercado, claro. Al mercado, o había carnicerías en las casas también, o tiendas, pero sobre todo al mercado, porque estaban los carniceros y todo iban al mercado. ¿Y os acordáis cuando empiezan a llegar los supermercados? Los supermercados han llegado aquí recientemente, no hace mucho tiempo. Supermercados Pusieron grandes, uno de una superficie, cooperativa. Una cooperativa. Una que hubo. cooperativa que hacíamos unas colas tremendas, que la pusieron en el Castillo. Sí. Primero la pusieron en esta calle, porque era de una sociedad de Cheste que era la Ninero Panificadora de Cheste. Y empezaron pues a vender botes y cosas envasadas. Y después ya la pusieron, en otro sitio, dentro del pueblo, bueno, en el Castillo, y ahí ya era un supermercado, más supermercado, que llegaron a vender carne y embutido y todo esto. Sí. Y íbamos allí, pero se seguía yendo al mercado, porque en el mercado estaban los carniceros de toda la vida, y alguna pescadería también había en el mercado. Claro, sí. sí. Y fruterías, había de todo en el mercado, sí. ¿Y pensáis que la llegada de los supermercados ha afectado al pequeño comercio, al comercio así, a las carnicerías? Yo creo que sí, que mucho. La llegada de los supermercados y a las grandes superficies, evidentemente, han afectado al pequeño comercio. Muchísimo. ¿Por qué razón? Pues porque allí tienes todo en el mismo sitio, a unos precios muy económicos, quizás con menor calidad que los pequeños comerciantes, pero es lo cómodo ir allí al supermercado, comprar la verdura, el pan, el no sé qué, no sé cuándo, y todo lo compras allí. Yo supongo que los pequeños comerciantes han visto afectados, pero en grado alto, sí. Ahora mismo en pescadería, no sé si hay una en el mercado, me parece, y funciona bastante poco. Y luego carnicería hay dos que funcionan bien, pero con algunas limitaciones. Por esto mismo, porque todo el mundo va a la grande superficie. Eso es así. Y verdulerías, pues aquí en el pueblo hay verdulerías que las llevan los pakistaníes y todo eso. Y una buenísima en el mercado. Y una muy buena en el mercado. Muy buena en el mercado. Que es de uno de Cheste. Muy buena. Muy buena verdulería. Muy buena. Íbamos al encuentro de Chiva, ellos venían el tercer día de Pascua aquí, devolvían la visita, pero, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Pero era una forma un poco de salir del pueblo. Cuando los encuentres era poder ir a Chiva, y íbamos a Chiva, pero nunca ha habido muchos casamientos de Cheste con Chiva, ¿eh? A ver, si te lo digo. Mírale a ella. Sí, mira Vale. cuéntamelo a mí. A ver, mi bisabuelo se casó con una señora de Chiva. En todas las familias ha habido mucho, bueno, o en muchas de Cheste, ha habido mucha relación Cheste con Chiva, porque ha habido muchos familiares, pero muchos familiares de Chiva y de Cheste. Yo recuerdo, mi padre tenía una prima en Chiva, mi madre tenía familiares en Chiva.
todo el mundo tenía familiares en Chiva, pero una rivalidad, mucha rivalidad, o por lo menos yo creo que había una rivalidad en la época mía de no juntarnos mucho con los de Chiva. No, eso es mi apreciación particular, ¿eh? A lo mejor no es tanto, porque siempre ha habido muchos casamientos de Cheste con gente de Chiva, y al contrario, ¿eh? Muchos casamientos desde épocas inmemorables. Y cuando ibais al encuentro, ibais con la música, o venía aquí, había una banda de música, ¿cómo En era? mi época no. En mi época íbamos, me acuerdo una vez que nos llevó mi tía, otra vez con carro, pero aquello era como el ir con carro ya en nuestra época era una cosa no íbamos andando o con coche, ya no, en mi época ya no era una cosa, no. Sí que íbamos allí a un baile que hacían después de la mañaniquia de Pascua, alguna vez en la plaza, pero no mucho. Yo creo, mi apreciación sobre la rivalidad entre Cheste y Chiva, yo creo que ha sido una rivalidad, pero por proximidad entre los pueblos, más que otra cosa. No había nada, ni ninguna disputa entre ninguno de los otros pueblos para nada. De hecho, como ha dicho Carmen, pues hay muchas parejas que han sido uno de aquí y otro de Chiva, y se han casado y han tenido familia, y han vivido algunas veces en Chiva y otras veces han vivido aquí en el pueblo. Yo creo que la rivalidad es más que nada por la proximidad. 4 kilómetros que nos separan, pues Cheste es tal, pues Chiva no, pues tú eres chivato, pues tú eres chestano, tú no sé qué, y ya está, pero no, rivalidad no. Rivalidad sana, ¿no? Diría. Rivalidad sana, no ha habido ningún problema. Sí, yo creo que sí. Habían unos días señalados en el año que unos subíamos arriba a Chiva y otros bajaban aquí, los de Chiva bajaban a Cheste y ya está. Normalmente eran pues por Semana Santa. En Pascua, pues venía, vamos a comer la mona a Chiva, pues vamos a Chiva, todos tal día a Chiva. Pues ahora vamos a Cheste y vamos a comer la mona en Cheste, y todos a Cheste, y ya está. Pero en nuestra época eso ya estaba menos arraigado, lo de subir y bajar. Aún íbamos, pero no tan arraigado como en la época de mi padre o después, que estuvo mucho más arraigado. Y matrimonios siempre ha habido, claro. Siempre ha habido. Aunque ha habido rivalidad, siempre ha habido matrimonios. Contadme un poquito ahora, cuando abrís el bar, cómo fue el abrir un bar en Cheste en un momento determinado. Bueno, nosotros en el año 92, que fue cuando Lois cerró la fábrica donde yo trabajaba, pues sufrimos un poco una crisis laboral, claro, y pensando a ver qué podíamos hacer, pues entre la familia acordamos, se nos ocurrió, pues ¿por qué no montamos un bar aquí abajo en casa donde tenemos un local que podríamos trabajar todos y tal? Pues bueno, vamos a ver qué hacemos. Se nos ocurrió y tuvimos la idea y montamos el bar. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte, porque desde el primer momento vino la gente, pero a punta pala. Tuvimos una suerte fabulosa. Venían gente joven, venía gente mayor, venía gente de todas las partes, mucha gente. Y estuvimos explotando el bar pues unos 14 años o cosas así. Trabajamos como negros, todos los de casa, los chicos y nosotros, Carmen y yo trabajamos, pues ahí sí que echábamos una jornada y media larga todos los días, sin descanso para nada. Y todo no lo hacíamos nosotros. Teníamos un par de cocineras que nos ayudaban y 3 o 4 camareras que venían los fines de semana, y estuvimos pues muy bien, muy bien. Tuvimos mucha suerte y ahí despegamos un poco nuestra nueva vida. Sí, fue una época difícil porque veníamos de una recesión a nivel nacional fuerte, pero aquí cuando abrimos nosotros, miramos a ver cuántos bares había en Cheste, había 20 y tantos, había un montón. Y yo recuerdo que alguien de mi familia me dijo, no hagáis esto, porque hay muchísimos, no vais a poder tirar para adelante porque hay muchísimos. No teníamos ninguna experiencia de nada, pero de nada es nada. Fue la aventura absoluta, completa. Y
y abrimos y empezó a venir la gente joven, mucha gente joven, hacíamos juegos, bueno, Pepe, yo no hacía nada. Pero bueno, con mucha imaginación y con muchas ganas y con mucha necesidad, porque la verdad es que todo era la necesidad. Teníamos necesidad de salir hacia adelante, teníamos a los hijos en unas edades ya mayores que iban a la facultad y había que darles lo que ellos quisieran hacer. Y nos pusimos todos a trabajar a muerte, porque aquello no era solo trabajar, era a muerte. Y la gente nos apoyó muchísimo, venía mucha gente. Y bueno, salimos hacia adelante así. Nos costó a todos una enfermedad. A Pepe no, pero a mí me costó una enfermedad. La pasamos y bueno, luego pues hemos estado bien, ya nos acostumbramos. Y la gente de Cheste vino toda, pasaba toda por el Olimpo. Les estamos agradecidísimos porque pasó todo el pueblo por aquí. Porque, claro, o sea, en un momento determinado se cierra Lois. Claro. Claro. ¿Cómo fue? Lois se cerró en el año 92. Ellos eran 2 hermanos. Y entonces, por el año 70 y pico, se separaron los 2 hermanos y uno hizo una parte de su trabajo con su fábrica y el otro la otra. Y en la parte donde yo estaba trabajando se cerró en el año 92. Y entonces nos mandó a todos a la calle y entonces había que buscarse la vida como se pudiera. ¿Erais mucha gente la que se quedó sin trabajo? Sí. Lo menos 3.000 personas. ¿3.000? Mucha gente, sí. Mucha gente de hilaturas, de tejidos, de fábricas, claro, de talleres, de todo el mundo. Talleres, Sí, claro. mucha gente. Mm. Y así, pues nos pusimos en marcha. Bueno, teníamos que trabajar, los chicos eran mayores, ya tenían entre 14 y 17 años por ahí, y había que Elena ya seguir había empezado trabajando. la facultad, me parece, claro. Y ellos tuvieron la idea, me parece, mis hijos dijeron, pues nada, montamos un bar y entre todos trabajamos y afortunadamente que ellos echaron una buena mano y la gente nos respondió muy bien. Que estamos muy agradecidos además, claro. Muy agradecidos. Y Carmen, coméntame un poquito, antes de cerrar, lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, que me decías, no, claro, yo quería seguir trabajando aunque me casara, pero claro, hubo un momento en el que me salía más caro pagar a una persona que me cuidara. Cuéntame un poquito. Era muy difícil. A ver, tener un hijo, en aquel momento guarderías no había, ni menos guarderías que tuvieran 8 o 10 horas a una cría, a un niño. Entonces, lo que yo ganaba, si tenía que buscar una mujer para estar en casa, esas 10 horas o 9 horas que yo tenía que estar fuera, era igual de caro, me costaba lo mismo que lo que yo ganaba. Entonces, era y tampoco había, yo creo que tampoco había el ambiente de dejar a la nena con alguien y tú cambiar el dinero. No sé si lo explico bien. Yo, si me iba a trabajar, cambiaba el dinero. Lo que ganaba se lo daba a la mujer, pero claro, eso me hubiera hecho que yo, cuando la nena ya pudiera ir a otro sitio, a guarderías, fuera más mayor, pues a lo mejor yo poder seguir trabajando. Unos años no ganaba, aunque fuera a trabajar, pero mantenía el puesto de trabajo. Pero entonces yo creo que ese ambiente de guardar el puesto de trabajo no existía porque había mucho trabajo en esta época, porque te hablo del 74, y había trabajo. No se pensaba como ahora en el paro, en el guardar el trabajo, porque si me voy, luego tengo que empezar de cero. No, yo creo que no, porque eran épocas de trabajo. Y entonces yo sacamos cuentas y me resultaba lo mismo ir a trabajar que quedarme con mi hija. Pues entonces, pues para eso me quedo en casa y ya veremos. Pero claro, entonces ni había planificación familiar, ni había de nada. Y yo tuve la nena, crié a la nena, pero enseguida me volví a quedar embarazada. Y bueno, pues a criar al otro niño. Pero es que al año me volví a quedar embarazada. Y te voy a contar una cosa. Y voy al ginecólogo. Yo, bueno, hecha un mar de lágrimas, pero un mar. Esto no sé si lo debo de contar, pero lo voy a contar.
Y le digo, ¿y qué hago? Yo no quiero tener más hijos. Usted tiene que ver más la televisión. Eso me contestó. En cuanto pude me lo dejé al ginecólogo este. Me lo dejé, ya no me gustó nunca más. Lo tuve con el tercer hijo, lo tuve con este señor, pero ya en cuanto pude me fui. Tiene usted que ver más la televisión. Y claro, ya con 3 hijos era imposible dejármelos y irme, esto ya no podía ser, tenía que estar en casa. Y cuando ya ellos se hicieron más mayores, ya no había tanta posibilidad, o yo me acomodé, no sé, pues. Y luego yo no tenía ningún estudio, y los estudios son muy importantes. Y yo me obsesioné con que mis hijos tenían que tener estudios que yo no había tenido. Eso era mi obsesión. Y lo he conseguido. Mira, esto lo he conseguido. Mis hijos fueron a Inglaterra ellos solos desde los 12 años. Eso me encargaba yo, buscaba a la mujer. Yo no tenía ni idea del inglés, ¿eh? Pepe trabajaba y yo me dedicaba a estas cosas. Mis hijos han ido, yo busqué una mujer en Inglaterra, los mandaba todos los años por mi cuenta, hablaba con ella a través de otra chica que sabía inglés en Cheste. Yo me las ingenié para que mis 3 hijos fueran a Inglaterra todos los años. Nosotros no ahorrábamos nada. Todo el ahorro de la casa era para que los chicos fueran a estudiar inglés. Y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar. Pero yo estaba en casa, yo no trabajaba, yo no aportaba dinero en casa. Pero administraba. Y me fue bien. Pero tú sí que, o sea, tu deseo sí que era seguir trabajando aunque te hubieses casado. Me hubiera encantado. Yo perdí las 50.000 pesetas que daban entonces cuando te casabas, que era mucho dinero. Yo creo que eran 50.000. A ver, espera, cuéntame bien eso. O sea, cuando Sí. te casabas te daban... Sí, en el Lois, cuando tú te casabas, como te ibas de casa, de la fábrica, te daban una contenteja de 50.000 pesetas, yo creo que era entonces, que era mucho dinero, por irte del trabajo, por irte a tu casa. Y si te quedabas trabajando, perdías las 50.000 pesetas. Y yo las perdí, porque yo quería seguir trabajando. Y trabajé, pero me quedé en estado enseguida, claro. Me quedé en estado a los 3 meses de haberme casado. Seguí trabajando estando en estado, pero en junio o julio dejé de trabajar porque el ginecólogo, que no era ginecólogo, que era mi médico de cabecera de toda la vida, amigo de mi familia y todo, me dijo, tú ya no vas a trabajar más, tú te quedas en casa. Y yo tuve a la cría en agosto y dejé de trabajar todo el mes de julio, ya no trabajé, porque me dio la baja el médico. Y ya no volví a trabajar, ya ahí me di de baja del trabajo. Así que perdí las 50.000 pesetas y solo trabajé 5 o 6 meses, pero bueno. Bueno, Carmen posteriormente estuvo trabajando en casa también cosiendo a máquina, sí. que eso sí que le ha dedicado bastante tiempo, con el fin de poder aprovechar el tiempo que los niños estaban en el cole, pues ella se ponía a coser arriba en casa, haciendo delantales y haciendo sábanas y cosiendo Sí, un no me montón acuerdo. de ropa para la calle. Sí, pero Que eso eso no se sé. pagaba muy poco, pero bueno, era un dinero que entraba que por lo menos aprovechabas el tiempo y ganabas algo de dinero. Yo hubo mucho... En estas épocas hubo mucho tiempo en que me encontraba muy inútil. Muy inútil porque no aportaba nada a la casa. Luego dar la vuelta y dices, bueno, pues yo no he aportado dinero, pero he aportado otras cosas a la casa que también han valido mucho la pena. Y ahora, viéndolo en la perspectiva pasada ya, pues sí que ha valido la pena. No hemos tenido dinero, no hemos hecho grandes cosas, pero hemos dado unas cosas a nuestros hijos que a lo mejor yo, si hubiera trabajado en una fábrica 8 horas a turnos, eso era una esclavitud por los horarios. No hubiera podido atender a los chicos como los atendí. Y luego eso a mí me gratificó. Al principio no, al principio estaba rabiosa. Pero conforme han pasado los años, pues he visto que no ha sido tan malo el que yo estuviera en casa, porque ellos han podido hacer cosas que a lo mejor, si yo no hubiera estado, a lo mejor lo hubieran hecho, pero era más difícil, hubiera sido más difícil. Yo he estado muy encima de ellos, muy encima de ellos, muy encima a que ellos hicieran lo que yo no había podido hacer. ¿Vosotros os acordáis la primera, bueno, claro, supongo que tú ya serías más mayor y tú sí que la verías, pero tú, Carmen, aquí en Cheste, la primera televisión de Cheste?
La primera televisión de Cheste, yo no sé quién la tuvo, pero yo sí que recuerdo que íbamos de crías a ver la televisión a casa de un señor que vendía televisiones, que era un tío de mi amiga, y estaba muy cerca de casa, y íbamos a esa casa a ver la tele. Y luego la tuvo un vecino mío, y también pasábamos acá al vecino a ver la tele. Porque en mi casa, mi padre, de todas las cosas modernas, pasaba. A él solo era leer, 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 leer. Pero nada más, ni televisiones, ni radios. En mi casa no hubo radio. No hubo radio. Mi padre leía el periódico todos los días porque se iba al casino de Cheste, a leer que lo compraba la Caja Rural todos los días. Él se arreglaba cuando venía del monte a leer el casino. Él estaba enterado de todo por la prensa. Pero todas nosotras, hasta el domingo que la compraba, sí que comprábamos el periódico toda la vida. Yo recuerdo de haberlo comprado toda la vida el periódico, pues no sabíamos nada, porque ni radio teníamos. Nunca tuvimos radio en casa. Cuando éramos pequeñas íbamos a casa de Octavio, que era el tío de mi amiga Chelo y de Ernestina, a ver la televisión, que él tenía televisión. Y me acuerdo que le ponían un papel de celofán verde porque decían que molestaba los ojos si veías la tele desde muy cerca, y tenía un celofán en la pantalla. De esto lo recuerdo yo, lo del celofán. Y luego ya hubo más televisiones por donde yo vivía, y íbamos a casa de una vecina mía, de Conchita, que también tenían televisión, allí a su cocina, donde ellos vivían, hacían la vida a ver la tele. Ahora, contadme eso de que las puertas siempre estaban abiertas. Cuando tú llegas también es Sí, así. sí. Aquí en el pueblo era costumbre, todas las casas, cuando yo llegué al pueblo, todas las casas tenían la llave de la cerradura de entrar a casa, la tenían puesta en la cerradura. Por fuera. De manera que cualquier persona tenía fácil acceso a la casa. Entonces Completo. abrían, y a veces se tocaba o a veces se abría. Hola, tío fulano, tía mengano, yo o soy Pepe o soy tal. Y entrabas ya directamente a casa sin necesidad de que te esperaras a que te abrieran la puerta. Era típico, en todas las casas tenía la llave de la puerta de casa puesta en la cerradura. Casi todas las casas. Sí. Había esa confianza, todo el mundo podía entrar libremente. Sí, aquello Y me sorprendió, porque era una costumbre que en mi pueblo no había. Y aquello me sorprendió. Sí, y en verano, aparte de que estaba la llave puesta, estaban las puertas abiertas. Llegaban a estar no la puerta del postigo, que se llamaba, solo una puerta pequeñita que accedías, no se abría toda la media puerta, sino una puerta pequeñita que accedías con la llave. En verano se abrían las puertas de par en par, pero de par en par. Lo que había eran unas cortinas 1 metro más adentro de la puerta, donde esa cortina se corría para que no te vieran dentro de casa la gente que pasaba por la calle. Pero la puerta en verano se abría de par en par y se refrescaban las casas. Eso una vez se hacía, en Cheste se llama boquique anoche, pues se abrían las puertas de par en par cuando ya no había moscas ni nada, y ya está. Y corría el aire y se refrescaban las casas. Las habitaciones también, las que daban a la calle, las ventanas se abrían de par en par. Tú veías las camas de los vecinos. Hombre, también había cortinas, pero se podían ver y se refrescaban las casas de esa manera. Los entierros, los civiles había muy pocos, muy pocos. Esto del civil ha venido después, porque antes de la democracia de civiles ni uno ni medio, fueras de la iglesia o no fueras, todos pasaban por... No se hacía misa antiguamente, se hacía un responso en la iglesia y luego a los 3 o 4 días, o 5 o 2, se hacía el funeral. Y luego se llevaban a los difuntos en hombros a la piedra. Y entonces en la piedra no iban las mujeres, solo iban los hombres. Al entierro, andando a llevar al difunto, solo hombres. De esto me acuerdo yo. Y en la piedra se descansaba, donde descansan los muertos era la palabra. Voy a donde descansan los muertos. Vivo donde descansan los muertos. A la piedra donde descansan los muertos. Se dejaba allí el ataúd, la caja mortuoria. Se ponía la familia, que solo eran hombres,
y pasaban los hombres a dar el pésame. Y luego solo la estricta familia, o quien quería, iba al cementerio. Pero al cementerio ya iban los estrictos, los familiares más cercanos. Esto era una modalidad. Luego ya vino más adelante el que la mujer se hacía el funeral a la vez que se estaba el difunto en la iglesia y allí se daba el pésame hombres y mujeres, porque a la iglesia hombres han ido muy pocos en Cheste, han ido pocos. Bueno, no cuento esto. Lo normal era, la mujer iba a la iglesia, pero el hombre no. Pero el hombre no iba a la iglesia, aunque tuvieran creencias religiosas, no iba a la iglesia. Y entonces, cuando ya vino el hacer el funeral con el difunto, pues se da que ahora aún se hace. Ya se introdujeron las mujeres en dar el pésame en la iglesia. Se da el pésame en la iglesia, eso ha sido una moda, a lo mejor tiene 40 años, que no es tan joven, pero esto ha venido después. Yo recuerdo perfectamente en la iglesia dar un pésame, solo las mujeres, y luego en la Piedra de los Muertos los hombres. En la iglesia ya no, los hombres no. Acompañaban hasta la Piedra de los Muertos los hombres al difunto. Porque, y en vuestra época también se hacía lo de los enterros, lo de que el muerto estuviera en casa y la gente fuera a las casas. Hombre, claro, pero mi padre y mi madre. Mi padre ha muerto ¿en qué año, Pepe? Hace 20 años. Hace 20. En 99. Oh, y mi tía, hace nada, mi tía hace 10, aún la tuvimos en casa. Murió en casa y la tuvimos en casa y salió de casa, sí. Además, aún te voy a decir otra cosa. Esta casa se hizo en el 78 y mi tía, que es la que vivía abajo, hizo las medidas para que en la escalera cupiera, se dice cupiera la caja mortuoria al dar la vuelta, porque ella quería que no la pararan ni la pusieran las cajas, porque claro, era un problema si vivías en... Todos veníamos de vivir en plantas bajas y se abría una habitación de la planta baja, se ponía el féretro, se ponía la caja mortuoria y luego salía por una puerta bien grande, a hombros, o luego vino el coche y ya estaba. Pero cuando llegaron los pisos, ahí vinieron problemas, porque claro, había que bajar las cajas mortuorias si tú vivías en piso. Y entonces esto fue una de las cosas que mi tía marmidió para que cupiera la caja mortuoria cuando ella se muriera. Y claro, cuando ella se murió, la tuvimos en casa, claro, la tuvimos en casa. Murió en el 2008. Y cuando tú eras pequeña, ¿tú recuerdas? Porque claro, ahora yo creo que ya no, pero es que no sé cómo se llama en castellano. En valenciano son les plañideres, las mujeres que lloraban. No, nada, en no. Cheste eso no. No. Aquí estaba la familia y lloraba el que quería y el que no lloraba, con el dolor que cada uno tuviera. No. ¿Y venía la gente del pueblo a las casas? Toda, pero ahora ya no, porque va todo el mundo, porque se ve que es obligatorio el ir al tanatorio. Pero hace 10 años, cuando mi tía, todo el mundo aquí se daba por el altavoz, que aún se da, ha muerto fulano de tal, el entierro a tal hora. Y la gente viene, claro, sí. Cuando mi familia, menos mi tío, porque murió en un accidente, los demás todos en casa, sí. Además, yo creo que eso les gustaba, les gustaba. No lo dejaban dicho, que querían salir de su casa, pero bueno, sin decirlo, era algo que estaba muy arraigado salir de tu casa y a la iglesia o por lo civil, al cementerio. Yo he tenido de todo, cada uno lo que ha querido. Y hemos ido por lo civil y hemos ido a la iglesia, pero desde su casa todos. Entonces no estaba aún... Se ve que ahora sí que ya está prohibido que tener al difunto en casa, pero mi tía, que hace 10 años no estaba prohibido y la tuvimos en casa. Cheste para mí ha sido un pueblo con muchas inquietudes a nivel cultural. Muchísima gente ha estudiado en momentos en donde no había posibilidades de estudiar. Han habido 2 catedráticos, los años 40, 50, 60, de un renombre internacional, don Alberto Sánchez y don Ricardo Marín.
dos personas, unas personalidades fabulosas. Y luego, a partir de ahí, ha venido un montón de gente que ha estudiado, que ha sacado su carrera y que son médicos, que son músicos dando clases de música y que han sido profesores en un montón de institutos. Este ha sido un pueblo con unas inquietudes culturales fuera de serie, por lo menos yo es lo que he sentido. Y ahora me parece que también hay inquietudes, pero no sé si vamos en la misma dirección o vamos para atrás. No lo sé. Eso es lo que no sé valorar. Pero bueno, ha sido un pueblo con muchas inquietudes, la verdad. Ay, es que a mí también me parece esto que dice Pepe, pero me parece que el poder adquisitivo de la gente no ha ido acompañado con el poder intelectual. No sé muy bien explicarlo. Me parece que la gente, porque ha tenido dinero, nos ha parecido que el tener dinero hace cultura, y yo creo que la cultura es otra cosa. Para tener cultura es menester tener inquietudes, y las inquietudes me parece que se nos han adormecido un poco. Estamos un poco dormidos a la hora de las inquietudes. En mi época estudiaba muy poca gente, solo estudiaba la gente que tenía más poder adquisitivo, los demás no podíamos estudiar, pero la gente leíamos, hacíamos cosas. Es que ahora yo creo que la gente estudia lo que tiene que examinarse y estudia muy poquito más, muy poquito más. Y entonces la gente sabe mucho de lo suyo porque necesita saberlo para encontrar un buen trabajo, tener un buen dinero, topotón, topotón. Pero luego lo demás lo pasa muy a la ligera, muy a la ligera. Y entonces eso hace que haya unas carencias y unos vacíos en la gente que la impresión que da algunas veces en cosas de los pueblos, en fiestas, en programas de cosas que se hacen, digas, esto no tiene nada que ver con la vida que nos está tocando vivir. Es que no podemos estar yendo, haciendo cosas que los hacían en el siglo pasado. Es que ahora hay que hacer otras cosas y hay que ir con los tiempos, no estar haciendo las tradiciones de hace un siglo atrás porque las hacían mis abuelos. Mis abuelos hacían unas cosas, pero ahora se hacen otras. Y la gente viaja y la gente sale, pero no como las maletas, es menester salir de otra manera. Es menester salir y enterarte. Y yo soy analfabeta, yo soy analfabeta, pero me parece que el pueblo le falta esa inquietud y esa necesidad de decir aquí estamos porque de verdad queremos un pueblo como lo que ha sido hasta ahora.